Buenas noches, profesor. Bueno, en el ramo de estrategias, que va muy de la mano, ¿cierto?, con el ramo anterior de currículum, usted nos habla, ¿cierto?, estrategias para la educación básica. Bueno, primero que nada, técnicas de estudio, ¿cierto?, para educación básica, para tener una mejora mental, realizar aptitudes, ¿cierto?, de manera permanente. Eh, Se trata de aprender a... Una de las cosas importantes que podemos resaltar como estrategia es el tema de aprender a resumir, porque trabaja mucho, ¿cierto?, las ideas y trabaja mucho lo que uno va adquiriendo, el conocimiento que uno digamos, eh, eh, guardando. eh, con propias palabras, es decir, que los alumnos aprendan a resumir con propias palabras para así recordar y tener cierto datos claves a la hora, cierto, de a tener que aprender un contenido. Una de las cosas interesantes también que pudiera ser una estrategia para la educación básica son las fichas de estudio, datos concretos, fichas, cierto, vocabulario técnico, mantener el método de aprendizaje, cierto, de materia, sobre todo esto de las fichas, ¿cierto? De las fichas de estudio, sobre todo para lenguaje y matemáticas, porque ahí es un poco más preciso y no subjetivo, entonces es muy importante poder aprender, como digo, resumir y aprender, ¿cierto?, a hacer fichas de estudio para así mejorar la calidad del aprendizaje y optimizarlo. ¿Cierto? Para explicar, sobre todo para poder, ¿cierto?, desarrollar hábitos de estudio. Son el primer paso, ¿cierto?, para tener y desarrollar las capacidades de aprender y de promover, como decía, capacidades lingüísticas, valores, disciplina y constancia, para poder lograr desarrollar y aprender hábitos donde se cree por sobre todo hábitos de respeto hacia los otros, en el aprendizaje de los otros. Ya eh, eso es súper importante. El reconocimiento de los otros también dentro de estas estrategias de aprendizaje. En cuanto a valores, ¿cuál es el rol del trabajador en cuanto a los valores? Primero que nada, nosotros como asistentes de la educación, nosotros de alguna manera educamos de manera indirecta, pero sí tratando, ¿cierto?, de dar una educación de calidad, sobre todo en el trato humano, empático, asertivo, donde primando la convivencia, el respeto mutuo y aprender a convivir con los otros desde la diversidad, desde la inclusión, etcétera, utilizando todos estos recursos. Eso yo creo que es como una tarea bien importante de los asistentes de la educación en general y parte también de la inspectoría educacional. Eh, ¿Cierto? Como meta de desarrollo de cada persona para poder lograr el autodominio, ¿cierto? Las fortalezas, la honestidad. Esto hace, ¿cierto?, que se potencie el alumno, favoreciendo el aprendizaje y también, ¿cierto?, favoreciendo el clima de toda la comunidad educacional. De esa manera nosotros podemos aportar. Muchas gracias, profesor.